la atención primaria no es solo teoría, sino ha sido sobre todo también práctica. Y María Hamlin es un ejemplo para nosotros, y yo lo digo con orgullo, de internacionalismo, de solidaridad, de lucha revolucionaria. Y María, y yo voy a hacer algo difícil hoy, tiene una concepción de la atención primaria que es una atención hermosa. Es la de una atención primaria que nace con la vida. La de una atención primaria que es una combinación interesantísima de lucha política, de trabajo comunitario, de teología de la liberación, de marxismo, de atención a las comunidades. O sea, es una combinación que lo que expresa es un intento desde la base de trabajar, de organizarse con las comunidades y de resolver sus problemas de salud. Pero esa visión que tiene María de la atención primaria, y permítanme decir otra cosa, ese trabajo que se hace en los 70, María lo dijo y creo que es interesante resaltarlo, es uno de los antecedentes más importantes de Alma Ata, porque hay un señor socialista, es importante decirlo, porque si no hubiera sido socialista, no hubiera pasado lo que pasó, Halsman Mahler, de Dinamarca, era el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y antes de ser director general venía a Centroamérica y veía la experiencia que había en Centroamérica de atención primaria, y de allí él comienza a construir desde su perspectiva de hombre revolucionario y socialista una visión de un modelo de salud, bueno, que después tuvo una gran posibilidad de convertirlo en una propuesta política, en la Declaración de Alma Ata. Ya era en 1977 Mahler director general de la OMS. Y en esa época, voy a contar esta anécdota porque puede ser interesante. Estamos, para los que eran revolucionarios en esa época, en pleno conflicto chino-soviético. Y le tocan a la puerta de la casa de Mahler en Ginebra el señor embajador de la Unión Soviética y le dice: aquí le tengo $1 millón para que organice una conferencia sobre salud. Una sola condición le ponemos: que sea en la Unión Soviética. Ustedes organizan lo que ustedes quieran, pero que sea en una ciudad del interior de la Unión Soviética. Eso, una de las cosas por las que lo hacen los soviéticos, es porque están en esos momentos los médicos descalzos de China desarrollando una actividad bien intensa y dicen: nosotros no podemos dejar que se nos vayan adelante los chinos. Tenemos que... son esos intríngulis. Algunas de esas cosas están escritas en sitios donde no se consiguen. Esto es poco la gente que la conoce. Pero la conclusión a la que yo quiero llegarle es que un hombre de la estatura intelectual y política de Mahler agarra esa propuesta de atención primaria y la convierte en una reunión que se hizo en una ciudad de la Unión Soviética que se llamaba Alma Ata. Hoy se llama Almaty, la ciudad más grande de una de las repúblicas independientes que salió de la Unión Soviética, que se llama Kazajstán.
Bueno, pero esa declaración de Alma-Ata, conocida, la conferencia se llamó la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud, y entonces vamos a ver todo lo que ha sido el recorrido desde una visión comunitaria que se construye en algunas ciudades del mundo, en algunos sitios del mundo, y en particular en Centroamérica, que es asumida institucionalmente, y vemos cómo se convierte luego en una propuesta, lo que decíamos ayer, desprovista de todo su contenido político. Hoy, atención primaria puede ser eso que dice María, puede ser como se ve en España, primer nivel de atención, o puede ser atención primitiva para pobres. Esa es parte de ese, ayer hablábamos del debate por el discurso y cómo a veces términos como atención primaria, con una inmensa carga política, quedan reducidas a atención para pobres. Vamos a hacer una revisión entonces que yo llamo una visión contrahegemónica. Ayer decíamos que estamos confrontando permanentemente al pensamiento que hegemoniza la salud, la medicina, la salud pública. Tenía sentado a Brian al lado y hablábamos en el receso. ¿Dónde está Brian? Y me decía, ese concepto de hegemonía es un concepto importante, es un concepto difícil. Yo le dije, bueno, voy a comenzar mañana entonces por allí, porque creo que es importante que quede claro qué es eso de la hegemonía, a qué estamos confrontando y por qué nosotros nos empeñamos en construir pensamiento contrahegemónico. Una segunda cosa antes de comenzar. Yo ayer decía que ese pensamiento contrahegemónico de la medicina social y de la salud colectiva, en el mundo lo expresan muchas organizaciones, algunas de ellas el Movimiento por la Salud de los Pueblos, nuestra Asociación Latinoamericana de Medicina Social. En Europa hay diversas organizaciones que expresan ese movimiento. Y yo decía que ese pensamiento y esa acción en El Salvador la expresa el movimiento de profesionales y de trabajadores de la salud, Salvador Allende. Pero no decía, y es importante por eso recuperar el espacio, que también lo expresa el Foro Nacional de Salud. Y aquí hay representantes del Foro Nacional de Salud, y que queremos que lo exprese también la Asociación de Egresados de la ELAM, que deben asumir el pensamiento de la medicina social y de la salud colectiva como su pensamiento guía. Y que nuestro objetivo común es, decíamos ayer, 5 cosas. La defensa del derecho a la salud, la comprensión y la difusión de que la salud es fundamentalmente un hecho social, la determinación social de la salud, la defensa de lo público y la comprensión de que solo los sistemas nacionales, públicos, universales, pueden garantizar ese derecho, la participación como elemento central, vigoroso de la construcción del derecho a la salud y el compromiso y la acción política, en el marco de una comprensión de la salud como parte del derecho a la vida. No puede haber derecho a la salud si no tenemos derecho a la alimentación, a la vivienda, al bienestar, La salud está estrechamente vinculada a la vida y por lo tanto asumimos que nuestra lucha es por el derecho a la salud, pero es sobre todo por el derecho a una sociedad en la que la salud pueda ser un derecho. Por lo tanto, estamos conscientes de que eso no puede hacerse en una sociedad capitalista que mercantiliza la salud
Y por eso el pensamiento de la medicina social y de la salud colectiva es un pensamiento anticapitalista, antiimperialista, antineoliberal. Y para mí, yo lo digo, lo voy a explicar luego después, es parte de lo que pudiera llamar el pensamiento socialista en salud. Una de las cosas más difíciles que nos trajo la década de los 90 es una globalización planetaria del capital y algo que en política se llama la victoria cultural de la derecha. ¿Qué es la victoria cultural de la derecha? Que a mí me da miedo decir que yo soy socialista, que hablamos del marxismo en voz baja, porque es que la hegemonía del pensamiento funcional al capital y al mercado es tan fuerte que a veces terminamos con pena, con vergüenza. No, rescatemos esos hechos. El pensamiento de la medicina social y el pensamiento de la salud colectiva podrán florecer solo en el marco de una sociedad socialista. Y entonces voy a comenzar diciendo que esta presentación tiene tres grandes componentes. El primero, unos minutos para explicar por qué vamos a presentar una visión contrahegemónica. El segundo, vamos a hacer una revisión de la atención primaria en salud en el marco de la Agenda Sanitaria Internacional y luego vamos a hacer una propuesta que estamos construyendo desde el sur, que es una propuesta para desmitificar la APS. ¿Por qué contrahegemónica? Me gusta comenzar esta sesión con esa frase de nuestro Premio Nobel de Literatura José Saramago, que dice: creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Eso lo que plantea es que hay una contradicción muy importante entre la forma como se presentan las cosas y la esencia de esas cosas. Nosotros, para comprender bien la salud, la política y la vida, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Esa es la confrontación al pensamiento hegemónico. Para tener los ojos bien abiertos hay que tener una visión contrahegemónica. Y allí yo voy a utilizar a un italiano. ¿Quién es ese? Ese es Antonio Gramsci. Y él nos decía, yo resumo esto, lo adapto. El planteamiento central es que en el mundo globalizado en el que nosotros vivimos hay un pensamiento hegemónico que es funcional al mercado y al capital, que reproduce permanentemente al mercado y al capital, y ese pensamiento hace que todos nosotros, sin darnos cuenta, adoptemos las concepciones de ese pensamiento y las incorporemos a nuestro repertorio ideológico. Eso es lo que se llama la hegemonía planetaria del capital. En otras palabras, nos ponen a pensar como ellos quieren. Por ejemplo, nos hacen decir que la salud pública es una técnica que debe ser política. Eso es pensamiento hegemónico. La salud pública, como lo decía Virchow en el 1848, es esencialmente política. ¿Qué decía Gramsci?
Gramsci decía que la clase que domina la sociedad, y la clase que domina la sociedad en el capitalismo es la clase propietaria de los medios de producción, es la clase capitalista. Esa clase nos educa para que pensemos con sus ideas, para que pensemos y actuemos como ellos quieren. Y para hacer eso cuenta con un poderosísimo aparato político, ideológico, en donde la educación, la religión, hoy los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Entonces, yo utilizo una gráfica que me permite diferenciar lo que era el mundo colonial, en donde nos conquistaban y nos obligaban. La dominación era fundamentalmente por la fuerza, a lo que es hoy el mundo neocolonial, en donde me quitaron la fuerza, me entregaron a mí el revólver y yo mismo me domino en función de la dominación cultural y de la dominación de las ideas. Entonces, hay un concepto que lo vamos a ver con más claridad de aquí a una semana, creo que el sábado, el viernes. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Estado y de cómo el Estado, vamos a hablar de Estado y salud, es el instrumento fundamental para la reproducción de esas relaciones de producción en lo económico, esa cultura y ese pensamiento en lo político y en lo ideológico. Pero entonces uno de los conceptos fundamentales que hoy queremos desarrollar es que estamos confrontando a ese aparato político ideológico, que estamos confrontando a el Estado capitalista, que es el Estado que tenemos en El Salvador o en Venezuela. No tenemos otro Estado que el Estado capitalista. Llegamos al gobierno, pero el control de ese aparato es parcial. Tenemos funcionarios administrando el Estado capitalista. Tenemos la intencionalidad en algunos sitios de transformar ese Estado que es autoritario y que es empresarial en un Estado popular, en un Estado democrático, en un Estado integral que vaya de la mano del pueblo. Esa sería la transición. Pero esa es una tarea extraordinariamente difícil, como lo vamos a ver cuando tratemos ese tema, porque hay mecanismos que permiten la reproducción permanente del capital. Voy a dar una frase y con esto termino esta parte. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, tomó posesión de nuevo de la vicepresidencia hace unos meses y hizo un discurso memorable cuando juramentaba a Evo, porque a él le tocaba juramentarlo, porque además de ser vicepresidente, el vicepresidente en Bolivia es el presidente del Congreso Nacional, y él decía: los revolucionarios no llegamos al gobierno para administrar el Estado capitalista, llegamos al gobierno para acabar el Estado capitalista. Porque si nos ponemos a administrar el Estado capitalista nos tritura, nos demuele, nos convierte en tecnócratas y en burócratas de un Estado que no sirve a los intereses del pueblo. Yo creo que esa enseñanza que nos da Álvaro es fundamental, sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de estar en la administración del Estado. Es tener conciencia de qué tipo de Estado estamos administrando y es tener conciencia de las profundas transformaciones necesarias para que ese Estado deje de ser un Estado autoritario,
deje de ser un Estado que quiere controlar a los movimientos sociales y pase a ser un Estado que mande obedeciendo. Bueno, esa hegemonía en salud se expresa en lo que es el modelo médico hegemónico. Y ese modelo es fundamentalmente un modelo biologicista, centrado en la enfermedad. Es un modelo individual, centrado en lo biológico individual, en desmedro de lo colectivo. Es un modelo ahistórico, es un modelo sin referentes políticos, sin referentes territoriales. Pudiéramos decir muchas más cosas, pero lo más importante es que ese es un modelo que se reproduce, que se legitima jurídica y académicamente a través de un conocimiento, el hegemónico, que se proclama como científicamente establecido y que descalifica otros tipos de conocimiento. Entonces, cuidado, porque el papel fundamental de la academia, mientras no la cambiemos, es legitimar y reproducir ese pensamiento hegemónico. Entonces, a pesar de que podamos tener un jefe de cátedra, de departamento, un decano, un rector, la academia, si no la transformamos, lo que hace es reproducir y validar permanente ese conocimiento y esa práctica. Y termino esta introducción con, bueno, lo que decía Saramago de una forma, lo dice Marx de otra. Marx dice, la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. O sea, lo que yo veo no necesariamente es. Yo veo la enfermedad, no veo la salud. Si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Porque es que la ciencia justamente tiene como objetivo descubrir el fondo de las cosas. Es producir conocimiento para que vayamos no a la forma y a lo que vemos, sino a la esencia. Entonces termina esta introducción. Vamos a tratar de abrir bien los ojos para ver las cosas como son y entramos a la APS. Esta es una introducción que yo considero siempre una introducción necesaria, porque es una introducción que nos permite entender, recupero de nuevo eso que decía ayer, la disputa por el discurso. La APS hoy quiere decir muchísimas cosas, diferentes. Una diferente para María, una diferente para el que está en el Ministerio de Salud, otra diferente para el que está conduciendo un organismo internacional, una diferente para las comunidades. Ayer, con una de las muchachas que trabaja y que también nos sirve aquí, yo le preguntaba, ¿qué es la atención primaria para ti? Ya me decía, debe ser algo chiquitico. Esa concepción de que le van a dar algo. Es esa concepción. Si yo le pregunto a Jaime, ¿qué es la atención primaria? Probablemente él me va a decir el primer nivel de atención. Si le pregunto a María, me va a decir todo lo que me dijo. O sea, es esa disputa por el discurso. Y es que en la evolución, vemos, ha habido antecedentes previos y todos tienen algo en común. Era personal no médico, inicialmente entrenados para resolver problemas de salud a nivel rural o a nivel comunitario. Las primeras experiencias fueron las de los rusos, los Felser, las de los chinos ya para el 65 con la revolución cultural, con los médicos descalzos. Hay muchísimas experiencias, hay muchas cosas escritas sobre ello. En América Latina tuvimos dos experiencias importantes, una en Venezuela que nació desde el 62 y que se llamó Medicina Simplificada, la centroamericana que se desarrolla con mucha fuerza en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en la que María participa activamente, que es atención primaria para las comunidades.
Y esas concepciones llegan a un momento en el que dejan de ser comunitarias y pasan a ser parte de la agenda sanitaria internacional. Y allí voy entonces a lo que decía que era el segundo punto. Vamos a ver la APS en el marco de la agenda sanitaria mundial. Y voy a construir una tabla que tiene tres componentes. ¿Cuál es el eje de la agenda sanitaria? ¿Cuál es su referente básico y cuáles han sido sus resultados? Bueno, en los 80, con la declaración de Alma-Ata, con la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud, el eje fundamental de la agenda de la OMS y de la agenda de la OPS estuvo enmarcada en dos cosas. Empezamos a hablar, fíjense que empezamos a hablar no de salud, no de atención primaria. Empezamos a hablar, y ese era el genio de Mahler, empezamos a hablar de salud para todos. Y él le puso un límite. Salud para todos la queremos en el año 2000. Estábamos en 1978. Y la atención primaria como el instrumento que iba a poder permitir construir la APS. Y eso básicamente a partir de la conferencia organizada en Alma-Ata. Pero ¿qué sucedió? Lo vamos a ver con detalle ahora, en unos minuticos. Sucede que el capital, ¿qué quiere decir FR? ¿Qué querrá decir Jaime? Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, lo vamos a ver luego, se apropia de la atención primaria y la convierte en paquetes para pobres, en atención primaria selectiva. En los años 90, una década después, la atención primaria y la salud para todos dio paso, era la época del triunfo cultural de la derecha, del derrumbamiento del socialismo real, de la globalización neoliberal, y aparecen las reformas, pero las reformas no como la que se impulsa en El Salvador, que es una reforma progresista, que es una reforma para la gente. Las reformas de los 90 fueron las reformas neoliberales, los ajustes estructurales, que venían del consenso de Washington, promovidos fundamentalmente por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, y que lo que planteaban era colocar la salud en el mercado, era privatizar la salud. Eso en los 2000 se convirtió, el eje de la agenda internacional en los 2000 fue fundamentalmente los objetivos de desarrollo del milenio que fueron inicialmente rescatados por las Naciones Unidas. Yo en el año 2003 estaba trabajando en Washington en la OPS, en políticas de salud, y la OPS descubrió los ODM 3 años después que las Naciones Unidas lo aprobaron. ¿Cuál es la conclusión de los ODM? Bueno, un documento que salió hace unos meses dice que el 60% de los países no alcanzan los objetivos de desarrollo del milenio porque sencillamente las condiciones del modo de producción, de consumo y de distribución de la riqueza que existe en el mundo no permite que se alcancen esos objetivos. Y en estos momentos estamos, bueno, en el momento en el que es la cobertura universal lo que está tratando de convertirse en el eje de la agenda mundial. Fíjense que hablan de cobertura. Cobertura es un término prestado de los seguros, prestado de las concepciones de aseguramiento, porque es que en el fondo de esta propuesta no están los sistemas universales, sino los sistemas de aseguramiento privado, que están promovidos por las Naciones Unidas, por múltiples actores, pero el actor fundamental ha sido de nuevo la Fundación Rockefeller. Pero vamos a ver lo del APS. La APS, entonces podemos verla desde dos perspectivas, desde la popular comunitaria. Aquí está el libro, este es un hermoso libro, ese es un folleto que escribió María y la gente de Nicaragua, que se llama Donde comienza la vida,
comienza la atención primaria en salud. Y esa es la atención. Seguimos al MATA como una respuesta a la hegemonía del pensamiento médico. Pero ¿qué sucedió? Que el pensamiento hegemónico, el capital y el mercado, se lo comieron un año después. No había pasado un año. En 1979, en una hermosa residencia que tiene la Fundación Rockefeller en Bellagio, en Italia, se hizo una reunión promovida por UNICEF, donde nació la APS selectiva. El nuevo orden mundial, la justicia social, quedó convertida en 4 cosas: control del crecimiento, rehidratación oral, lactancia materna e inmunizaciones. Aquí está. Ese programa se llamó GOBI, del inglés. GOBI, growth, crecimiento, oral rehydration, breastfeeding, immunization. Esa atención primaria quedó reducida a programas para pobres. Y eso sucedió un año después de Alma-Ata. Apareció la atención primaria selectiva. Muchos años después, 25 años después, OPS propuso una evaluación crítica para preguntarse qué pasó con la APS. ¿Por qué no fue posible, eso se hizo en el 2003, conseguir salud para todos? Pero sobre todo, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles deben ser las líneas de acción para no seguir fracasando? Porque nos planteamos en el 78 salud para todos, no pudimos. Las Naciones Unidas se planteó los objetivos de desarrollo del milenio en el 2000, no se pudo en el 2015. ¿Cómo hacer para que en el 2030 no estemos preguntando por qué no pudimos? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales que tenemos? Ahí está Mahler. María lo conoce. Mahler está vivo todavía. Está vivo y está bien. Mahler cerró la conferencia de Alma-Ata con un discurso hermoso. Y en ese discurso Mahler decía cosas que hoy tienen absoluta validez. Mahler decía: esta declaración tendrá éxito solo si hay disposición para enfrentar el abismo que separa a los privilegiados de los desposeídos. Si hay disposición para aplicar adecuadamente la APS, que ya vemos que no se hizo, que se redujo y que se transformó. Si hay disposición para asignarle los recursos necesarios. Si estamos dispuestos, él decía, a movilizar a la gente. Yo hoy diría que no somos nosotros los que lo vamos a movilizar, sino si estamos dispuestos a acompañar las movilizaciones. Si vamos a cambiar los servicios, y esa discusión todavía está planteada hoy, ustedes la plantearon, quitando a la enfermedad del centro y colocando a la salud. Si estamos dispuestos a superar las resistencias sociales, económicas, profesionales, pero sobre todo él terminaba su discurso diciendo: la APS requiere compromiso político. Esas cosas siguen teniendo vigencia. Pero ¿qué pasó entonces con la APS? ¿Por qué ese discurso tan potente y tan fuerte de Mahler en el 78 no logró? Bueno, no logró entre otras cosas porque la gente que lo estaba oyendo eran dictadores de América Latina, dictadores militares y sus ministros de salud que no entendían el tema de la salud para el pueblo. La respuesta que dio la OPS en ese proceso de evaluación de 25 años después es: bueno, lo primero que pasó es que se dio más importancia a la estrategia APS que a la política salud para todos. El segundo componente, que el gran capital se adueñó de la APS y la convirtió en APS selectiva. Hay un hermoso estudio de Mario Testa, un argentino, que se llama APS
atención primitiva para pobres. O sea, cómo se convirtió la APS en paquetes, el antecedente de los paquetes básicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Además, se estimuló conscientemente la confusión entre APS y primer nivel de atención. Hacernos ver la APS no como la visión estratégica, holística, global, intersectorial de acción sobre determinantes, sino confundir APS con primer nivel de atención. Y hay sitios donde la APS es sencillamente el primer nivel de atención. Y además, la APS se convirtió en parte del discurso oficial. Cada país hablaba de APS, hubo ministerios que crearon direcciones de APS, viceministerios de APS, oficinas de APS, cada uno la interpretaba a su manera, pero nadie realmente la aplicó en lo que era la visión primigenia. Algunas de las lecciones que se dicen aprendidas de esos años fue, por supuesto, ya lo vemos, no hubo una adecuada comprensión del concepto, cada uno la interpretaba a su manera. No se logró, ese es uno de los retos que tenemos todavía, reorientar el modelo de atención que sigue estando centrado en la enfermedad y que tenemos que reorientarlo a la salud. Hermoso el ejemplo que planteaba el compañero de cómo empezar a ver no el problema de las muertes, sino el problema del bienestar. Por supuesto, en la medida en que construyamos bienestar, evitamos la mortalidad. No se logró aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, confundido con un nivel primario. Entonces se hablaba de nivel primario, primer nivel. Fue muy difícil concretar la intersectorialidad. La salud seguía por su lado, la educación por su lado, la alimentación por su lado, la seguridad por su lado. Y no se tomaron en cuenta las necesidades de formar gente diferente. Esas conclusiones están publicadas. Y hay una respuesta que se construye de la APS. La propuesta hoy es lo que se llama la APS renovada y los sistemas de salud basados en la APS. Yo realmente me hago una pregunta, me la voy a hacer con más fuerza dentro de unos minutos. Me pregunto, ¿tiene sentido seguir insistiendo en el término APS con toda la confusión que se ha generado? La respuesta la construiremos colectivamente y la construirá cada país. Pero hay otro componente que es importante, que es el componente que tiene que ver con lo que Mahler y el que era su subdirector general, que era un peruano, David Tejada de Rivero, llaman el pecado original de la APS, que es una inadecuada traducción, como el término del inglés Primary Health Care se convierte en atención primaria en salud. Primero, la connotación y la diferencia entre cuidado y atención. Y luego la diferencia de lo que significa en inglés primario de lo que significa en español primario. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, esa es la polisemia de nuestro lenguaje, la palabra primario quiere decir dos cosas absolutamente diferentes. La palabra primario, según este diccionario, quiere decir principal, esencial. Pero la tercera acepción quiere decir primitivo, quiere decir elemental, quiere decir poco civilizado. Eso es lo que dice el diccionario de la palabra primario. Entonces, era evidente que había la posibilidad de que se confundiese el término y en vez de utilizar primario como principal, utilizáramos primario como elemental o como poco desarrollado. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene sentido insistir en una denominación, atención primaria, que encierra conceptos tan disímiles y tan diferentes? ¿O será mejor plantear otro concepto? Recordemos que el concepto central de Alma-Ata no era APS. El concepto central de Alma-Ata era salud para todos. Hoy diríamos
necesariamente salud para todos y todas. Bueno, yo le traje un libro a Eduardo, que es un texto que construye UNASUR Salud, que es un análisis de la APS en Sudamérica. Y ese texto concluye con una propuesta, que es una propuesta que no está aprobada, que no la comparten todos los países, que nosotros queremos discutirla, que es pasar de niveles de atención a redes integradas de salud y pasar de atención primaria a atención o cuidado integral. La palabra que nosotros estamos proponiendo usar no es primario, es integral. Y en ese sentido, bueno, esto es lo que tenemos usualmente. Nosotros tenemos un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. Nosotros decimos, eso ya no nos sirve. Nosotros queremos pasar a eso que vamos a estar discutiendo mañana todo el día, que es no niveles, redes integradas de servicios de salud. Es distinta la concepción que está atrás de los niveles jerárquicos a la concepción que está atrás de las redes integradas. Ese es el tema central de la discusión de mañana. Y pasar de la atención primaria al cuidado o a la atención integral a la salud. Es una propuesta que un poco, como lo decía uno de nuestros presidentes, en una de las reuniones de UNASUR, decía, nosotros estamos en un cambio de era. Nosotros necesitamos también cambiar las palabras. Tenemos que resignificarlas, no tenemos que atarnos al sentido que muchas de ellas han tenido. Porque, y aquí voy a poner la experiencia de lo que estamos tratando de hacer en algunos países de Sudamérica, efectivamente nosotros partimos del criterio de que el 80-85% de los problemas de salud se pueden resolver en eso que se llama el primer nivel de atención, lo que nosotros comenzaríamos a llamar la red comunal o la red comunitaria de atención. Pero eso no es verdad en ningún país. ¿Por qué? Porque para que eso sea verdad es necesario que haya un modelo de atención no centrado en la enfermedad, sino centrado en la salud, un modelo de atención integral. Cuando hay un modelo de atención integral, solo 15% requiere atención especializada y solo 5% requiere de hospitalización. Pero para que funcione hacen falta trabajadores y trabajadoras de la salud integrales, profundamente vinculados hacia comunidad. Y entonces, con esto voy terminando, quiero desarrollar qué significa para nosotros el concepto de integralidad, que es el concepto contrahegemónico. Nosotros decimos, la integralidad es la combinación de tres cosas. Vamos a combinar enfoques político-conceptuales con estrategias de acción en los diversos espacios de la vida social y en los distintos momentos del ciclo vital. Fíjense que ahí voy a combinar cuatro cosas. La primera es enfoques conceptuales, políticos, y esos enfoques son cuatro. El enfoque de derecho, la salud como derecho, el enfoque de determinación, la salud como hecho socialmente determinado, el enfoque de género fundamental en el marco de una sociedad patriarcal como la nuestra. Construir integralidad implica confrontar el modelo patriarcal. No solo es la concepción de género como mujeres, no, es la concepción de confrontar el modelo patriarcal machista que nos ha dotado esta sociedad, y la interculturalidad. Son cuatro conceptos, y la interculturalidad entendida mucho más allá que pueblos originarios. Sí, pueblos originarios.
pero es comprensión de que hay un otro diferente, como visiones y visiones diferentes de la salud, que la deslegitima el modelo médico dominante y que tenemos que recuperar y darle valor, que tiene que ver, sí, con las medicinas tradicionales, con la botánica, pero que tiene que ver con la comprensión de la diversidad de nuestra sociedad. Entonces, decimos, para que haya integralidad, necesitamos introducir en el modelo de atención 4 grandes componentes políticos: derecho, determinación, género e interculturalidad. Y eso lo vamos a mezclar con un conjunto de estrategias. Y las estrategias son las estrategias de promoción. Atención, no es de promoción de la salud exclusivamente, es promoción de la calidad de vida y la salud. Las estrategias de prevención de la enfermedad, las estrategias de curación y las estrategias de rehabilitación. No continuemos repitiendo que ese es parte del modelo hegemónico, que lo más importante es la prevención. La prevención es importante, pero lo más importante es la promoción, y no la promoción solo de la salud, sino la promoción de un modo de vida saludable. Y ese modo de vida saludable no es posible construirlo en el capitalismo. Entonces combinamos estrategias de acción con enfoques conceptuales. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hacemos a lo largo de los distintos espacios de la vida, a lo largo del espacio de lo individual, del espacio de lo familiar, del espacio de lo laboral y del espacio de lo colectivo. Es ir de una medicina individual a una medicina familiar, a una medicina comunitaria y a una medicina que toma en cuenta también el trabajo y lo laboral como un determinante fundamental. Y eso se hace a lo largo de todo el ciclo de la vida, que va desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso nos permite, esa concepción de integralidad, desarrollar un conjunto de estrategias operativas integrales que no son programas verticales que se expresan en el nivel individual en una historia clínica que debe ser integral, o en la visita familiar si estamos en el nivel familiar, o en el censo y en el croquis si estamos en la comunidad, o en el análisis de la actividad productiva si estamos en lo laboral, pero que es una forma diferente de entender lo que nosotros llamamos entonces el cuidado integral de la salud como política de promoción del buen vivir. Y lo del buen vivir lo vamos a analizar también dentro de unos 2 o 3 días. Y el centro de todo eso es la participación protagónica y activa de las comunidades. Nada de esto se hace desde los médicos, desde las enfermeras, desde los servicios de salud. Todo esto se hace con los médicos, con las enfermeras, con los servicios de salud, pero sobre todo en el marco de una participación activa y protagónica de las comunidades. Entonces, esta transformación rescata el planteamiento básico de Alma-Ata, rescata el planteamiento de salud para todos, rescata los principios básicos del APS, pero supera sus errores, enfatizando en la salud como proceso socialmente determinado y enfatizando en la salud como derecho fundamental de los pueblos. Entonces, concluyo recordando lo que decíamos ayer. Entender lo que pasa hoy en el mundo de la salud implica recordar cuál es la contradicción fundamental. Y la contradicción fundamental es la contradicción entre la salud entendida como mercancía y la salud entendida como derecho. Para nosotros, enfrentar el carácter mercantil de la salud en el capitalismo implica la consideración de la salud como derecho social, implica una propuesta de integralidad, en donde la salud como derecho garantizado por el Estado a través de políticas públicas confronta la concepción de la salud como mercancía, como espacio para hacer negocios, como vamos a ver en qué se ha convertido la industria farmacéutica hoy, en un espacio fundamental para hacer negocios. La industria farmacéutica, lo vamos a ver con Nuria y con Germán, ya no está interesada en la cura de las enfermedades,
está interesada en su cronificación, está interesada en la enfermedad, porque la enfermedad es su espacio fundamental de ganancia. Entonces, camaradas, amigos y amigas, estos no son los hijotes, sino los quijotes. Para hacer esto se requiere voluntad política, se requiere políticas, se requiere organización, se requiere capacidad técnica y se requiere sobre todo una acción permanente. Por eso con el Movimiento para la Salud de los Pueblos y con Adames decimos salud para todos y para todas. Ya es nuestro objetivo fundamental y ese es el reto que tenemos con nuestra ministra, con nuestro viceministro, con nuestra madre y con el movimiento de profesionales y con la Fundación, el Foro Nacional de la Salud y con todos los demás organizaciones que asuman estas propuestas. Esa era, María, la presentación para introducir lo que va a ser la discusión de atención primaria que nos va a llevar toda la tarde. Muchísimas gracias.